Ya, perfecto. Entonces este práctico va a ser de repaso y este repaso les va a servir tanto para la tarea que ahora están haciendo como para la prueba que van a tener más adelante. Entonces, ¿qué vamos a ver en este repaso? Bueno, vamos a ver dudas, que es justamente una de las cosas que estaban planteando. Y dudas. Y vamos a hacer dos ejercicios. Primero, vamos a calcular un coseno a través de esta fórmula, esta serie. Víctor, ¿Sí? es que hay una compañera que no puede entrar, está con clave. No, no está con clave. Ah, Uf, le ya. pasó lo mismo antes. No sé A qué ver, onda. ustedes entraron sin clave, ¿cierto? Sí. A ver. No sé por qué a algunos les pide. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para ver si puedo sacar eso. No sé por qué pasa. ¿Entró por el link de curso? Si entra por el link de curso no debería pedirle clave, tengo entendido. No sé, le voy a preguntar. Igual ahí puse el Ahí link ya de se la reunión. metió. Ya, Ya, gracias. de nada. Bueno, entonces como estábamos viendo, en este práctico vamos a ver dudas, vamos a resolver un ejercicio que es calcular un coseno de un ángulo. Como pueden ver es una fórmula como la que vimos para calcular pi o también la que se necesita para calcular Euler conocido, y si es que alcanzamos, vamos a resolver este ejercicio como reforzamiento para todo lo que son ciclos, que ya vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, primero, dudas. ¿Tienen alguna duda en particular relacionada con cualquier cosa, no solo con la materia, sino que también con el curso? Estoy tratando de abrir el chat, ahí está. Ya. Entonces, si no hay dudas, ¿sí? Cortito, que si se eliminan notas de los controles, no sé si lo han preguntado, o sea, de las tareas, perdón. Eh, todavía no hemos decidido cuántas. Todavía no te Ya, puedo confirmar, pero ahí después les podemos decir por un correo o por el curso. ya, vale. ¿Ese PPT está en material docente? Todavía no lo he subido, Ah, ya, pero ya lo voy a subir. ya, gracias. De nada. Víctor, ¿Sí? la parte de la prueba, ¿cuándo la vamos a hacer? ¿O cómo es el mecanismo? ¿Te acuerdas cómo era en estadística? Es una Em, prueba teórica y una práctica. O sea, bueno, aquí ujú. es una prueba de la parte con el profe y una prueba de la parte práctica con nosotros. La prueba de la parte práctica ya la semana siguiente. Ya. Y la prueba teórica ya se las dijo el profe, ¿no es cierto? Sí, el jueves. Ya. Bueno, igual eso lo vamos a detallar después por curso. Y sí, como en todos los ramos, como preguntan en el chat, como en todos los ramos, habrá mesa de retroalimentación, lo tienen que armar ustedes nomás y nos avisan quiénes van a ser para, para fijar una REU. Entonces, vamos a partir con el ejercicio del coseno.
póngale harto ojo a este ejercicio porque si pueden ver, la fórmula que sale abajo es muy similar al cálculo de Euler, pero incluso más fácil. O sea, más complejo este. El de Euler es más fácil. Entonces, si pueden hacer esto, es bastante probable que puedan hacer otro tipo de ejercicios. Y quiero aclarar que para esto no se necesita saber ninguna función especial de Excel, ni un método especial que no hayamos pasado, sino que simplemente se arroja tras deducción con la materia que ya vimos. Así que ahora lo vamos a resolver. Excel. Sí. Sí. Bacán. Entonces lo vamos a ir explicando acá. ¿Se ve bien el tamaño de la letra? Sí. Ya. Entonces con esto vamos a calcular la función coseno para cualquier ángulo que nosotros le ingresemos. Así que aquí ya está resuelto, pero lo vamos a resolver de nuevo en otra hoja para que vayamos entendiéndolo a medida que vamos construyendo el código. Entonces, subcoseno le voy a poner 2, porque es la segunda vez que lo construyo. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide el ejercicio que ingresemos el ángulo y además necesitamos ingresar otra cosa que para hacer la aproximación. Y esa otra cosa que tenemos que ingresar es el número de iteraciones, ¿no es cierto? Que a ese le vamos a poner n. Y le voy a pedir al usuario que ingrese el número de iteraciones. Ya, perfecto. Y también necesitamos el ángulo que quiero calcular. Ingrese el ángulo. Ingrese el ángulo nomás. Bien, entonces ahora que ya declaramos esa parte del código, vamos a decir qué tipo de variables es cada una. Las iteraciones son enteros, ¿no es cierto? Y el ángulo tiene que ser cualquier número real, así que le pongo número real, double. Ya, perfecto. Entonces, si miramos la fórmula de nuevo, aquí nos damos cuenta que tenemos una sumatoria y un factorial también, ¿no es cierto? Que son dos cosas distintas. Voy a copiar esta fórmula para tenerla en el Excel, para no tener que abrir esta cosa cada rato. Me equivoqué. ¿Se ve la planilla del Excel ahí? Sí. Ya. Sí. Entonces ahí copié la fórmula. Para tenerla más a mano. Ya, perfecto. Entonces, primero vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria la podemos hacer de dos formas. La podemos hacer con ciclo for o ciclo while. En este caso la va a hacer con un ciclo for. Entonces, ¿qué nos dice la sumatoria? Que partimos desde i igual a 0 hasta un n que nosotros vamos a definir, que es el que está acá arriba. Entonces, desde i igual a 0 hasta n, vamos a escribir lo que sería la sumatoria. Primero, el procedimiento que vimos el práctico pasado, que es bien típico en la sumatoria,
vamos a definir el término, que sería lo que está dentro. Lo que está dentro sería entonces menos 1 elevado a i por el ángulo, ese x que está aquí es el ángulo, a eso se refiere. Coseno de x es igual a esta sumatoria con x, es el ángulo entonces x elevado a 2i, 2 por i. Ya, perfecto, pero nos falta el factorial. El factorial, aquí yo pongo varios paréntesis para evitar cualquier error por si acaso, pero no es necesario ponerlos todos. El factorial yo lo voy a representar por una variable que voy a llamar factorial. Todavía no la construyo, pero yo la voy a construir. Next i. Con este ciclo for ya deberíamos tener prácticamente listo el problema, pero nos falta definir el factorial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero hay que entender qué es el factorial, ¿no es cierto? Si yo tengo, lo voy a escribir aquí como comentario para que escribamos. Si yo tengo n factorial, ¿qué significa esto? ¿Alguien que sepa qué significa n factorial? 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n. Exacto. Entonces 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n, tal cual. Por n. Esto también se representa así. Ay, perdón. Esto también lo representan como n por n, n menos 1 por n menos 2. Hasta llegar a 1. Ahora, tenemos n factorial, perfecto. Sabemos que esto significa n factorial, por lo tanto, esto, como ustedes pueden ver, se puede construir a partir de un ciclo. Lo voy a escribir como comentario también. Yo puedo ver que yo parto con una variable que es 1, por lo tanto, yo voy a comenzar con un ciclo que parta de 1 hasta termina en el número que yo quiero calcular el factorial, hasta n. Y aquí uno tiene que analizar cómo funciona el ciclo. Podemos ver que es prácticamente lo mismo que una sumatoria, pero multiplicando. Entonces yo digo que el término, le voy a poner f, que es para diferenciar que es del factorial. Va a ser igual a j, porque yo voy desde j, avanzando desde j, y voy a poner que el factorial es factorial por j. Y listo. Si ven, es lo mismo que se hace en la sumatoria, pero multiplicando. Aquí se me fue a poner suma es igual a suma más término. Ahí sí. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, antes de hacer el for, al igual que como nosotros tenemos que poner suma igual 0, aquí ponemos factorial igual 1. Porque partimos multiplicando por 1. Ya, entonces, si partimos con factorial igual 1 y con j igual a 1, término aquí va a ser 1. Por lo tanto, factorial va a ser 1 por 1. Ya, bacán.
Después, término va a ser 2. Y factorial va a ser 1 por 2. Término va a ser 3, 2, 1 por 2 por 3 y así. Hasta que me dé lo que yo necesito del factorial. ¿Queda claro? Ya, entonces, como sabemos que el factorial se construye de la misma forma que yo construyo una suma, vamos a hacer esto mismo acá, solamente que el factorial es un poquito más complejo, pero es casi nada. Entonces, vamos a hacer un for dentro del for. For, por si acaso, esto también se puede construir de muchas otras formas. Es súper importante saber que todas estas cosas que uno hace en la programación, no es que exista un método determinado para hacerlo siempre, sino que uno lo puede hacer de formas infinitas. Hay formas que uno sencillamente a veces no se pueden imaginar. Pero todo esto no es en base a memoria, sino que es en base a razonamiento lógico. Entonces, cuando uno observa un problema y uno conoce las bases del lenguaje, que nosotros ya las conocemos, a través del razonamiento lógico, se pueden resolver los problemas de infinitas formas. Y esta es una de ellas. Entonces ahora vamos a construir el factorial. Nosotros partimos en j, como dijimos antes, igual a 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿hasta qué número llegamos nosotros? Tenemos que analizar la sumatoria. Tenemos que aquí va avanzando y acá dentro del factorial también. Por lo tanto, si la sumatoria está en el término 3, por ejemplo, el factorial abajo va a ser con la i igual a 3. Entonces va a ser el factorial de 2 por 3. Si yo estoy en i igual a 4, va a ser el factorial de 2 por 4. O sea, hasta j igual a i. Va tomando el valor de i. Ay, perdón, voy a eliminar estos comentarios, me molestan. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo sería este factorial? Primero, tengo que construir el término. Término f lo voy a poner porque es de factorial. Y es 1 dividido en... Primero le voy a poner i solo. Ya les explicaré por qué. Y el factorial sería igual a factorial por término. Con eso ya tenemos construido un factorial. Y aquí voy a dar a través de un cuadro de mensaje el resultado que sería suma. Ya. Aquí puse 1 sobre i y no 1 sobre 2i, como dice acá. ¿Por qué? Analicemos cuánto es 2i factorial. ¿Cómo yo construyo el 2i factorial desde arriba, comenzando desde el 2i hacia atrás? Yo tendría primero 2i por, ¿cuál sería el siguiente? ¿Alguien sabe cómo sería el siguiente? 2i menos 1, ¿o no? Sí, 2i menos 1. Sería todo el 2i menos 1. 1. Por 2i menos 2. Y así, hasta el 1. Entonces, comparemos con i igual a 3, como para entenderlo. Sería 2 por 3 factorial.
Esto sería igual a 6 factorial. ¿No es cierto? Ahora, si ponemos 2, por ejemplo, para i igual a 40. 2 por 40 factorial sería igual a 80 factorial. Entonces, si yo tengo 1 sobre i factorial, ya se va a terminar la reunión en 10 minutos. Cuando se termine la reunión damos un break y después seguimos. Si yo tengo 1 sobre i factorial, tendría, por ejemplo, si el i es igual a 80, 1 sobre, perdón, si es igual a 40, 1 sobre 40 factorial, ¿no es cierto? Por lo tanto, para que llegue, por ejemplo, aquí es 2 por 40, 80, me doy cuenta que yo tengo que llegar a 2 por i. Y ahí calculo el factorial correctamente, en vez de poner 2i acá abajo. Entonces yo parto en 1 y llego hasta, en el caso de poner 80, llegamos hasta el 80. O sea, en el caso de poner 40, perdón. I igual a 40, llegamos hasta el 80, tal como nos dice esta ecuación. Entonces con esto, No se ve la ecuación. ahí, Ahí sí. ya. O sea, pero se ve el puro igual cos X. Cos X no se ve el... ¿Y ahí? Ahí sí. Ah, ya. Es porque tenía corrido la ventana. Entonces con esto tenemos listo el factorial, tenemos lista la suma. Y ahora esto es importante dejarlo afuera, acá. Porque tenemos que primero definir el factorial y después usarlo. Perfecto. Tenemos que ver si no tiene algún error de sintaxis o algo. No. Ya. Ahora voy a ingresar un ángulo, pero nos va a dar un valor incorrecto. Incorrecto, ¿no? El coseno de 180 es menos 1, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Entonces, ¿por qué da incorrecto? Porque tenemos que transformar X a ángulo. Entonces les voy a mostrar acá. Aquí ya tengo el código listo. Aquí tenemos exactamente la misma operación que teníamos en la otra. Pero aquí X, en vez de ponerlo solo, lo estamos transformando de radianes a ángulo, para que nosotros podamos ingresar el ángulo que queramos en esa unidad de medida, que es más fácil. Bueno, esto que está aquí es pi, por si acaso. Es una forma que se utiliza para calcular pi, que es 4 por arcotangente de 1. Eso es igual a pi. Entonces, cuando uno tiene un ángulo en radianes y lo quiere transformar a ángulo, tengo que decirle el ángulo por pi dividido en 180. Eso es lo que está acá. Entonces transformé el x a ángulo. Y calculo mi suma. Entonces ahora yo quiero calcular 90
con 100 iteraciones. Ven un número extraño, pero eso es cercano al 0. Y eso es prácticamente 0, porque dice e a la menos 18. Y justamente el coseno de 90 es 0. Ahora, digamos, el de 45. El de 45, si no me equivoco, es 0,707, creo. A ver. Sí, 0,707. Ahora el ángulo de 135, coseno. Esto debería ser menos 0,707. Menos 0,707. Bueno, y esto funciona para cualquier ángulo que nosotros le queramos ingresar. 143, por ejemplo. Ese ya no me lo sé bien, pero si uno lo mete en la calculadora, coseno de 143 está justamente ese valor. Bueno, si ustedes le ponen ojo a este ejercicio, van a poder hacer, que esta es la tarea, y también esto le va a ayudar mucho para la prueba que van a tener después también, así que para que lo aprendan, para que sepan bien hacerlo. ¿Dudas de este ejercicio? El ejercicio que estáis mostrando ahí no es el mismo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? Sí, es el mismo, pero ahí está el código ya completamente terminado, que es exactamente lo mismo. Pero para no escribir todas estas cosas que salen acá arriba, de nuevo, les mostré este. Para no... Tengo para una practicar. duda. ¿Sí? Para cuando el factorial es 0, ¿cómo lo toma? Aquí no lo toma. Esa es la trampa que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo desde j igual a 1. Si yo partiera de j igual a 0, me tiraría un error. Pero como estoy partiendo j igual a 1, lo está calculando desde... Ya está asumiendo que... Y como parto con factorial igual a 1, estoy asumiendo que el factorial de 0 es 1. Y ya estoy partiendo con 1 por 1 dividido en 1. 1 por 1 dividido en 1 por 1 dividido en 2. Y así. ¿Se entiende? Eso se puede resolver de diferentes formas. Yo podría ponerle aquí j igual 0, por ejemplo, y poner un if adentro, que diga que si j igual 0, entonces es 1, y si no, el resto. Son varias formas en las que uno puede evitar ese tipo de problemas. Pero en este caso, yo opté por lo sencillo y lo único que le dije es que partiera el ciclo en 1. Y listo. Yo no entendí cuando hiciste lo de multiplicar la x por 4 Ya, por la tangente de 1. ya. A ver, voy a ver si lo puedo escribir aquí. Les voy a compartir un Word para escribir ecuaciones. ¿Se ve el Word? Sí. Ya, bacán. Mira, nosotros sabemos que un radián... No, perdón. Nosotros sabemos que pi radianes es igual a 180 grados, ¿cierto? Sí. 180 grados. Aquí le voy a agregar el rad. Pi radianes son 180 grados. Entonces, nosotros queremos, cuando ingresamos el x en el programa, nosotros lo estamos ingresando en radianes. En la fórmula, mira, en esta fórmula, este x, para que funcione, tiene que ser en radianes, no en ángulos. Pero Ya. es como difícil meter en radianes las cosas.
es Ujú. más intuitivo meterlo en ángulo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue transformar estos radianes en ángulo. Em, y nos basamos en esta fórmula. Como con esto en conocimiento, entonces, sabemos que si dividimos por pi, sabemos que un radián va a ser igual a... No se está viendo lo que estáis haciendo. Se ve el Excel. Perdón, que se me olvidó. Te lo comparto al tiro. ¿Ahí sí?